Si queremos tener una buena relación con Jesús, lo primero que tenemos que aprender es a dejar que nuestra voluntad sea quebrantada y sometida a la suya. El principio del avivamiento es el quebrantamiento. Es doloroso y humillante, pero es la única manera de obtenerlo. Es ser no yo, sino Cristo, como lo dice en Gálatas 2:20. El yo tiene que doblegarse ante Cristo, quien no puede vivir plenamente en nosotros y revelarse a sí mismo por medio nuestro hasta que ese yo, duro y soberbio, que se justifica, que quiere hacer siempre su voluntad, que reclama sus derechos y busca su propia gloria, al fin baja la cabeza ante la voluntad de Dios, admite su error, rinde su voluntad a la de Él, entregando sus derechos y despojándose de su propia gloria para que el Señor Jesucristo lo tenga todo y sea el todo. En otras palabras, es el hecho de morir al yo y al deseo de poseerlo todo para sí mismo. Lo que acaban de escuchar es una porción del libro El Camino al Calvario del autor Roy Hession de Editorial Unilit. Y este es el libro que recomiendo para estos días en cuarentena. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Me encanta que estén nuevamente aquí conmigo. Les mando un abrazo súper fuerte donde quiera que estén. Y donde quiera que estén, espero que se encuentren muy, muy bien. Y si no se encuentran muy, muy, muy bien, les recuerdo que tenemos un Dios grande y poderoso en quien podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza y todo nuestro corazón estando en Él. Y así van a estar muy, muy, muy bien. De verdad van a poder descansar en paz y descansar en Él. Pero bueno, pues quiero empezar con el tema del día de hoy. Y bueno, como les había estado platicando, estas semanas he estado leyendo el libro de los Hechos y este libro me encanta muchísimo porque es un libro muy dinámico, tiene muchas historias que impactan. Y sabes que en estos días que he estado leyendo, empecé a leer como diferentes eventos que sucedían a través de los primeros capítulos del libro. Por ejemplo, está el evento de la llegada del Espíritu Santo cuando llena a esas personas que estaban ahí orando y esperando esa promesa. Y el panorama dice que era un viento recio, que era un ruido impetuoso, que llamas o lenguas de fuego estaban sobre ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y habían hablando en otros idiomas y es sorprendente lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Luego también en otra parte viene describiendo cómo era la comunión entre los seguidores de Jesús. Es sorprendente su generosidad de cómo vendían sus cosas para que no faltara nada entre ellos. Luego también ves la predicación de Pedro después de llenura del Espíritu Santo, donde miles de incrédulos que estaban ahí viendo, pues ahora sí, válgame la redundancia, con incredulidad lo que estaba sucediendo, empezaron a creer. Y dice la palabra que las palabras de Pedro traspasaron los corazones de ellos hasta que le dijeron de plano a Pedro qué debemos hacer. Y el evangelio llegó a sus corazones y dice la palabra que ese día miles se añadieron. Y luego viene también describiendo la muerte de Ananías y Zafira. Eso es otro pasaje súper impresionante acerca de la revelación del Espíritu Santo ante sus apóstoles. También está la sanidad de un cojo de nacimiento en la Puerta la Hermosa. Bueno, todos en algún punto hemos leído estas historias o escuchado acerca de ellas, pero también vemos, por ejemplo, cuando Pedro es liberado en la cárcel por un ángel después de ser encerrado por predicar el evangelio, y dice la palabra que el pueblo de Dios estaba orando y en eso sucede este milagro. Y mientras yo leía todos estos eventos, había una palabra que se venía a mi cabeza y era la palabra sobrenatural, así esta palabra saltaba de la Biblia hacia mi cabeza y sobrenatural y bueno, quiero platicarles una anécdota que tuve yo hace algunos años y las personas que me conocen de cerca ya la han escuchado, pero en verdad es una anécdota que ha tocado mi corazón porque fue algo que impactó mi vida y que fue parte, yo creo, de lo que Dios me llamó. Y recuerdo mucho que
bueno, debo decirlo con mucho gusto y con mucho cariño, que todos mis comienzos fueron en el ministerio infantil, para buena mía, para mala de los niños. No es cierto. Para buena de Dios y de todos. Todos mis comienzos fueron en el ministerio infantil. Y de verdad que recuerdo mucho que ya hace unos 12 años, yo creo, si no es que menos, poco más, poco menos, estábamos en un campamento de niños y me acuerdo que me tocaba dar una conferencia para explicarles a los niños lo que era el Espíritu Santo. Y me acuerdo que yo estaba como pensando así de manera creativa, bueno, ¿cómo podría ser para explicarles el Espíritu Santo a los niños? Y en eso pues me puse a buscar en internet, como muy buena idea se me ocurrió, ¿verdad? Y empecé a buscar en internet como moveres del Espíritu Santo y así. Y la verdad es que yo pues ya llegó el momento de predicar y les hablé a los niños que era el Espíritu Santo, que era la promesa, que era Dios mismo, era la tercera persona de la Trinidad, y así explicándoles, ¿no?, a los niños cómo son tres en uno y el Espíritu Santo es lo que ahora tenemos y así, ¿no? Entonces yo les he dicho, durante en el mundo ha habido muchos moveres del Espíritu Santo, como que en la historia del mundo también más actuales, no nada más lo que leemos en la Biblia y así, ¿no? Yo ahí explicándoles y leyéndoles, y también les platiqué de algunas experiencias que yo tuve. Gracias a Dios, cuando yo tuve mi encuentro con Cristo, estuve en un tiempo en una iglesia en Toluca donde hubo un mover en ese tiempo. Saludos a mis amigos de Toluca, que si hay algunos que me están escuchando, confirmen, saluden por ahí. Y bueno, pasamos unos tiempos increíbles donde vimos liberaciones, donde vimos muchas personas hablar en lenguas, donde me tocó ver muchas cosas sobrenaturales que de pronto ya no vemos tan seguido. Y fue un tiempo que atesoré en mi corazón. Y me acuerdo mucho que mientras que yo estaba predicando y platicándoles a los niños, al final de la conferencia, se me acercó una niña y me dijo, oye maestra, oye Miss, así dicen aquí en Monterrey a las maestras, Miss. Oye Miss, fíjate que ese video que tú nos pusiste, yo he visto de esas cosas en la tele. Me dice, yo veo con mi abuelito Enlace, así me dijo una niña. Y yo he visto esas cosas, pero yo tengo una pregunta. ¿Tú has visto al Espíritu Santo en verdad hacer milagros? ¿Tú has visto en verdad que esas cosas sucedan así en la vida real? Cuando la niña me hizo esa pregunta, de verdad que a mí se me apachurró el corazón, se me arrugó el corazón, porque en primer lugar pensé como, ¿por qué estoy enseñándoles videos de milagros y de poder del Espíritu Santo moverse? Y no me puse yo mejor a orar por ellos y ver qué quería hacer el Espíritu Santo en esos momentos. Y cosa número 2 que pensé y dije, qué triste que tenga que enseñar un video. Y me acordé tanto de ese versículo de la Biblia donde dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Y creo que estamos en tiempos en los que Dios todavía puede ser hallado. Y esta anécdota tocó mi corazón tanto porque yo sé que los jóvenes, los niños, los adolescentes y bueno, válgame todos, podemos estudiar muchas cosas de la Biblia, podemos entender muchas cosas, pero cuando uno ha experimentado el poder sobrenatural de Dios, cuando uno tiene esos momentos sobrenaturales en los que vemos la mano de Dios obrando de una manera poderosa, eso nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Entonces esa siempre ha sido mi oración para todas las personas que nos ha tocado discipular a mí y a mi esposo, que en verdad puedan experimentar a Jesús de una manera sobrenatural, como lo hicieron todas estas personas que tuvieron un encuentro con Él en el Nuevo Testamento. Pero bueno, hablando del ministerio de Jesús y de su mover sobrenatural, estos pasajes me hicieron moverme a leer Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4 del 46 al 54. Y ahí te voy a leer esta historia maravillosa que me encantó. Fíjate, dice así: Jesús regresó de Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y que sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Y Jesús le contestó: Ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo: Señor, ven pronto antes que mi hijo se muera.
Jesús le dijo entonces: vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: ¡su hijo vive! Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Una fiebre que evidentemente, si este hombre, bueno, esto es añadidura mía, pero una fiebre que evidentemente si este hombre estaba tan desesperado buscando al Señor, sabía que esta fiebre le iba a llevar a la muerte a su hijo. Pero bueno, regresando al versículo, dice: el padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. ¡Wow! Esta historia en verdad me trajo varias reflexiones que este día quiero compartir contigo y que espero que el Señor obre en tu corazón y que comience a acrecentar tu fe. Primeramente, la primera reflexión que yo tuve fue milagros en momentos de crisis. Creo que el Señor comienza a obrar en milagros en momentos como en los tiempos que estamos viviendo ahorita. Milagros creativos, milagros sorprendentes. Muchos milagros ocurrieron mientras aparentemente o en realidad algo malo estaba pasando, como Pedro en la cárcel, como un hijo muerto, como un amigo muerto, como Lázaro que estaba muerto, como una hija endemoniada, como una enfermedad. Jesús también responde en medio de la crisis. ¿Y sabes por qué? Porque en estas crisis es donde nacen de nosotros oraciones desesperadas. Y es que muchas veces cuando tenemos muchos años en la iglesia o que hemos hasta cambiado de iglesias o estado en diferentes ambientes cristianoides, por así decirlo, cristianos, nuestro problema es que empezamos a creer que ya lo sabemos todo acerca de Jesús. Ya nada nos sorprende, ya nada nos llama la atención. Escuchamos las historias: sí, ya me las sé, esa viene en Apocalipsis. Sí, ya hasta le completamos el versículo al que está predicando. O sea, ya no sabemos, ya hasta nos ponemos en el papel de juez y empezamos a criticar la palabra, empezamos a criticar la alabanza. Ya llegamos a un punto donde creemos que lo sabemos todo. Y eso no es lo peor. Lo peor es que podemos llegar a un punto donde creamos que ya hemos conocido todo acerca de Dios. Y no nada más en nuestra vida eclesiástica, por así decirlo, sino que también nos llenamos de actividades en la iglesia y damos de comer a los pobres y vamos y oramos por los enfermos y nos llenamos de actividades y ahora la oración y ahora el estudio y ahora esto y el otro, lo cual no está mal, está muy bien y nos ayuda a crecer y es parte de hacer todo lo que hace Jesucristo y su ministerio. Pero a veces nos envolvemos tanto en estas cosas que ponemos nuestra identidad en esas cosas en lugar de en Cristo, en lugar de enfocarnos en conocernos más a Él, en conocerlo más a Él. Y no nada más eso, sino aparte, con todas las actividades que tenemos en nuestro diario vivir, muchas veces no tenemos la oportunidad de buscar a Dios de todo corazón. Ahora, en esta cuarentena, tenemos tiempo libre, gracias a Dios, y podemos buscar a Dios de todo corazón. Y nuestro problema a veces es que nunca hemos estado realmente hambrientos de su presencia, de escuchar su voz, de conocerlo más, porque satisfacemos nuestra vida y saciamos nuestra hambre a veces también con las cosas de este mundo. Y nos hemos acercado a Dios semana tras semana y año tras año para que nos llene los pequeños espacios. Pero te voy a decir una cosa: Dios está cansado de ocupar el segundo lugar en nuestras vidas después de todas las demás cosas que hacemos en cada año, en cada día de nuestras vidas, aún de ser el segundo lugar en los programas o en la vida de la iglesia. Y es por eso que a veces hemos apagado nuestra hambre por su presencia haciendo cosas para Él o haciendo cosas para nosotros mismos. Entonces, cuando Dios trae estos tiempos de crisis, son tiempos de oportunidad, son tiempos en los que Dios nos lleva a traer esta oración desesperada para acercarnos más a Él y para conocerlo aún más. La otra reflexión que me traía este capítulo es entender lo natural y lo sobrenatural. Sabemos como cristianos que hay un mundo espiritual que nos rodea
Y muchas veces, como vivimos tan en lo natural, nos cuesta trabajo entender lo sobrenatural de Dios. Y en este capítulo, si vemos cómo este hombre le pide a Jesús, este hombre oficial, dice ahí que era como un trabajador del gobierno, y este hombre oficial le pide a Jesús que sane a su hijo. Y si lo vemos en lo natural, este hombre tenía un mayor rango de autoridad que Jesús. Jesús pues era un hombre que muy seguramente había escuchado él, que sanaba personas o que hacía milagros, pero en lo natural este oficial tenía un rango de privilegios, ¿no? Pero si lo vemos al otro lado, en el lado espiritual, podemos saber que Jesús no era nada más un hombre que hacía milagros. Es más, ni siquiera era un hombre. Él es Dios. Y Él no nada más andaba por ahí caminando, sino Él en realidad estaba cumpliendo este propósito. Y Él tenía autoridad sobre cualquier hombre que hubiese y que hay en el planeta Tierra en estos momentos. Entonces, a veces se nos olvida un poco eso. ¿Cómo? A ver, Hazel, ¿de qué estás hablando? Lo voy a poner en nuestros términos. Hay muchas personas que son de mayor autoridad alrededor de nosotros. ¿Como quién? Como un profesor que por sus títulos y sus estudios son de autoridad ante tu vida, un policía, un político, un doctor, por ejemplo. Hay personas que son de autoridad, un jefe, no sé, hay muchos personajes alrededor de nuestra vida que son de autoridad. Y estas personas solamente pueden ver el panorama natural. O sea, por ejemplo, un doctor te puede dar un diagnóstico, un hombre del banco te puede decir cómo están tus cuentas, un maestro te puede decir tal o cual cosa, o una persona o un papá o una mamá que no son creyentes también te pueden decir, no sé, que estás fanático, que nada que ver, te pueden decir que no vas a prosperar, que no te va a ir bien, que estás loco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas personas que están en autoridad y que no conocen al Señor, al final del día, número uno, van a desear la relación que tú tienes con Dios, la fe que has tenido en creer en Él, en su muerte y en su resurrección. Y número dos, lo que también van a desear y van a ver es que no importa lo que ellos piensen o lo que ellos digan, si el Señor dice otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, si un doctor ha dado un diagnóstico, ahora paréntesis, no vamos a decir, no importa lo que digan los doctores, no. Esta cosa no va por ahí. A lo que voy es, por ejemplo, si el doctor ha dado un diagnóstico, nosotros respetamos, amamos y honramos a los doctores por su trabajo y por su mayor esfuerzo, más en estos momentos de esta crisis que estamos viendo ahorita. Pero si ellos han dado un diagnóstico a nuestras vidas, honramos lo que ellos han dicho y agradecemos su trabajo, pero nosotros nos apegamos a las promesas del Señor. Nosotros creemos en lo que Jesús va a hacer en nuestras vidas y oramos y creemos en Dios. Entonces a esto me refiero. Este hombre, a pesar de que tenía en lo natural una autoridad, no se nos olvide que mayor es el que está en nosotros y que cuando Dios dice que sí, es sí, aunque todo el mundo diga que no. Entonces entendamos que podemos vivir y creer en esta autoridad que el Señor tiene y que Él nos respalda en medio de cualquier situación. Comprendamos que cuando hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, que cuando hemos creído en el nombre de Jesús, el poder que posa en nosotros supera cualquier autoridad que tenga una persona en lo natural. Y es por eso que podemos creer que a pesar de los diagnósticos de los doctores, que a pesar de una situación económica, que a pesar del problema que tengamos enfrente, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que yo espero que estas palabras levanten tu fe. Otra cosa que me hizo reflexionar esta lección es que los milagros operan de manera incomprensible. Si te fijas, Jesús lanza la palabra y el milagro ocurre. A veces pensamos que no estamos en el mood de oración o que no estamos en el tiempo de alabanza o que no estamos ahí en la iglesia hincados llorando, orando, como que queremos a veces hacer mucho, pero se nos olvida que Dios
obra de una manera incomprensible y que lo que Él espera es que nosotros oremos y que lo busquemos. Y no es menos santa una oración que está enfrente en el púlpito en la iglesia que una que haces en tu cuarto o mientras te estás bañando y sea un clamor de tu corazón en la búsqueda de Dios. Entonces, no podemos limitar a Dios, tenemos que recordar que Él no está limitado en tiempo y espacio. Y para finalizar, quiero dejar que este mensaje se quede en tu corazón y que tú comiences a caminar en esto. Fíjate, la última reflexión que me trajo esto es que los milagros de Jesús fueron operados en momentos inesperados con personas inesperadas. Usualmente los milagros de Jesús eran operados de esta manera: un funeral en los escenarios menos imaginados, una boda, con una mujer prostituta, con un doctor, con un político, con un cobrador de impuestos. Y mi oración para este tiempo, en este panorama de crisis, es, número uno, lo que te decía al principio, que el Señor despierte una comunión en ti, una oración desesperada en ti, que avives el fuego de Dios en tu corazón. Pero también mi oración en este tiempo es que donde la tierra se están dibujando diferentes caras en esta crisis, tales como la enfermedad, el dolor, la soledad, las lágrimas, la necesidad y la desesperanza, se pueda levantar una iglesia que ora. Si hay una clave que conecta todos los sucesos milagrosos en el libro de los Hechos y también en la vida de Jesús, es que tanto el pueblo de Dios como Jesús mismo oraban persistentemente. Dice la palabra que Él se apartaba a orar. Dice la palabra que mientras Pedro estaba en la cárcel, los seguidores de Jesús no dejaban de pedirle porque Él saliera. Entonces es tiempo que la iglesia, que nosotros, el cuerpo de Cristo, oremos y no dejemos de orar para buscar a Dios de todo corazón. No le restemos importancia o valor a la oración, porque a veces queremos hacer muchas cosas, pero nos es más fácil hacer cosas que creer en el poder sobrenatural de Dios que puede estar obrando en los lugares. Recuerda que tú y yo estamos limitados en tiempo y espacio, pero el Señor no. Mi oración para estos tiempos es que Jesús se revele de una manera milagrosa en lugares inesperados, con personas inesperadas, en un hospital, no sé, a través de una persona que esté enferma y que esté predicando el evangelio, en un hogar de una persona que no cree en Dios y que incluso se ha alejado de Él, pero que Jesús se revele a esa persona y que tenga un encuentro con Él. Mi oración es que ese político, diputado, senador que está buscando leyes en contra de la palabra de Dios y de los principios que el Señor estableció para nuestra vida, que esa persona en este momento de crisis pueda ver a Jesús, que tenga un encontronazo con Él, que Jesús se revele a esa mujer que está sola con su hijo y que está pasando un tiempo complicado en medio de esta crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, mi oración es que miles de almas sean trasladadas de las tinieblas a la luz. Mi oración es que la economía tal vez puede ir para atrás, podemos ver muchos panoramas tristes, pero hay muchas almas que no vamos a poder regresar a la vida y que se están yendo al infierno sin Cristo Jesús en su corazón. Eso sí es una desesperación, un dolor que nos debe de mover al pueblo de Cristo y decirle al Señor en estos tiempos: heme aquí. Y bueno, mi oración para ti finalmente es, en cualesquiera que sea tu escenario, que tú tengas fe y que no desmayes. No desmayes y aprovecha el tiempo para buscar a Dios de todo corazón. De tarea te dejo leer el Salmo 91, y hablando del Salmo 91, también quiero recomendarte la canción de Alfarero Música, que de hecho la acaban de sacar, creo, esta semana, ayer creo. Y si no la has escuchado, búscala en Spotify. Se llama, creo, Salmo 91, Alfarero Música. También es una excelente opción para escuchar en estos tiempos. Bueno, espero que esta palabra haya edificado. Recuerda de darle share, recuerda de compartir esto. Y bueno, les mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Espero que este mensaje haya tocado tu vida y te encuentres más cerca del propósito de Dios.
Nunca olvides que Dios te ama, que no estás solo y que cada día es una nueva oportunidad. Si este podcast en verdad te gustó, no olvides darle un review, compartirlo con otros. Y quiero estar en contacto contigo. Te invito a seguirme en redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como Hazel Puente G y en Facebook nos puedes encontrar como el podcast de Hazel. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Bye.